Afina tu guitarra que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy voy a traer una rumba que el otro día saqué para un alumno, así que lo voy a compartir con todos ustedes. Es la banda sonora de Rocky. Acuérdate, si te gustan mis vídeos, de compartirlo, de suscribirte a mi canal, de darle like, de comentármelo, que todo eso me ayuda muchísimo. Y si queréis un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes voy subiendo toda la semana vídeos especiales de acompañamiento. Muchísimas gracias por el apoyo y ¡vamos allá! La melodía es muy facilita, así que primero vamos a empezar poniendo el acorde de Do mayor séptima, ¿vale? Que sería cejilla en el traste 3, un 5 en la cuarta cuerda, un 4 en la tercera cuerda y otro 5 en la segunda cuerda. Y ahora hacemos segunda y primera, o sea, el 5 en la segunda y el 3 en la primera, que es la cejilla, ¿vale? Del dedo 1. Entonces, y ahora pasamos a re menor séptima, ¿vale? Que es cejilla en el 5, un 7 en la cuarta y un 6 en la segunda cuerda. Y aquí lo que voy haciendo es el ritmo de rumba. Mira. También lo hago un poquito más moderno, que sería así. Voy a explicar los dos. El primero, un poco más tradicional. ¿Vale? Sería pulgar hacia abajo, pulgar hacia arriba. Ponemos el pulgar en la sexta cuerda y ya índice hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba, ¿vale? Y de la otra forma sería, aquí hacemos quinta y las tres primeras a la vez con índice medio y anular, tercera, segunda y primera cuerda, y hacemos ahora pulgar hacia arriba, otra vez pulgar hacia arriba. Y ahora hacemos con la palma de la mano y con el índice medio y anular tenemos que hacer como una parada. Y ahora otra vez engancho desde la quinta con el pulgar y tiro de las tres primeras. Sería así. Y ahora lo que hago es un 5 en la primera cuerda y un 7 en la primera cuerda con el dedo 4. Y otra vez los vamos al Do mayor séptima y hacemos el ritmo de rumba, como lo queráis. O sea, lo podemos hacer así, ¿vale? Como lo hemos hecho antes, o así. Y se vuelve a repetir. Y ahora viene la otra parte, que ponemos un 1 en la sexta, un 2 en la tercera y un 1 en la segunda cuerda. Y hacemos sexta y tercera y segunda. Primero ponemos un 3, porque va del 3 en la segunda cuerda ligado al 1. Y otra vez el 3 con la tercera. Lo hago despacio.
sexta. Y ahora ligamos del 1 al 3 en la segunda y 0 en la primera. Lo hago. Y otra vez. Y ya para terminar, lo que hago es pongo otra vez el re menor, séptima de antes, y hago con un 8 en la primera, hago la quinta y las 3 primeras, y otra vez las 3 primeras. ¿Vale? Pero sin la quinta, sería esto. Ahora bajo medio tono, del 8 al 7 en la primera, ¿vale? Y lo toco también 2 veces, la tercera, segunda y primera. ¿Vale? Sería... Ahora quito y lo hago solo una vez, ¿vale? Con el re menor séptima. Hago. Ahora pongo con el dedo 1 un 4 en la primera y lo hago 2 veces. Ahora un 5 ligado al 4 y un 6 en la segunda y un 5. ¿Vale? Sería esto. Y ya para rematar pongo un mi frigio, pero lo voy a poner aquí en el séptimo traste, ¿vale? Que sería cejilla en el 7, un 9 en la cuarta, otro 9 en la segunda y un 10 en la tercera cuerda. Y hago con el medio hacia abajo y con el índice. Voy a hacer ese final despacito. Y ese final también, en vez de poner con el acorde, si no te sale con el acorde, podemos hacer esto. ¿Vale? Solo con las notas que hacemos en la primera cuerda. O sea, 8, 8, 7, 7, 5 y ya. Igual que antes, ¿vale? Y empezaríamos otra vez de nuevo. Como habéis visto, es muy facilita, así que espero que os salga muy prontito y si no, da igual, hay que meterle caña a la guitarra. Muchísimas gracias por todo y acordarse de suscribirse, de dar like, de comentarme los vídeos, que eso me ayuda muchísimo. Nos vemos en otro vídeo, así que hasta luego.